Hola, bienvenido a este momento de adoración de Comunidad Red. Te invito a que te pongas cómodo para que podamos reflexionar juntos sobre un mensaje muy importante que el pastor Dani nos tiene preparados en el día de hoy. Pero antes, te invito a que puedas también preparar tu corazón para adorar junto a Benjamín y Ezequiel que nos acompañan desde Antofagasta. Llegará, los reinos se inclinarán, cadenas romperá y toda alma alabará, pues quien detiene al poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Puertas abran ya, camino para nuestro Rey. Él vino al salvar y al cautivo libertar, pues quien detiene al poderoso, nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. El león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas, todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es Cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y dio libertad. Todos se postrarán ante el Cordero y el León, se doblará toda rodilla. Es este mismo león rugiente y poderoso, magnífico, que no se quedó como en su trono celestial, sino que descendió a esta tierra llena de pecado y dio su vida por ti y por mí.
Este mismo Dios poderoso y lleno de amor está tocando la puerta de tu corazón en este momento y quiere que lo dejes entrar. Créeme que Él puede hacer la diferencia. Él es más que suficiente para tus problemas, para tu ansiedad, para tus aflicciones. Solo tienes que dejarlo entrar. Te invito a este momento a que te unas a nosotros en adoración y cantemos y declaremos por fe que nuestro Dios es más que suficiente. Cristo es mi pasión, Él es mi recompensa. No hay nadie como Él, nada satisface. Pruebas vendrán, mas cantaré. No vuelvo atrás, soy libre en Él. Cristo, mi todo es. Cristo, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. Cristo es mi porción, el gozo de mi alma. Mi esperanza está en Él, el cielo es nuestro hogar. Vientos vendrán, mas cantaré, conmigo estás, a ti sea la gloria. Cristo, mi todo es. Cristo, mi todo es. Eres más que suficiente. Todo para mí. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Atrás el mundo, la cruz delante, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Vamos, cántale en este momento. Cristo, mi todo es. Cristo, mi todo es. Eres más que suficiente.
Qué hermoso es cuando unimos nuestras voces y podemos alabar a Dios con el corazón. Así que quiero agradecer en este momento de manera muy especial a estos dos hermanos muy queridos de allá del norte de Chile, a Ezequiel y a Benjamín Osandón, por regalarnos este hermoso momento de alabanza y deleitarnos con su don musical. Así que muchas gracias, chicos. Ellos son parte también de nuestra comunidad. Benjamín ha estado siempre ahí en Comunidad de Estudio, siempre aportándonos. Y es bonito ahora que podamos todos juntos cantar en este espacio, en este programa de adoración. Así que muchas gracias, Benjamín y Ezequiel. Y quiero dar un abrazo virtual a todos los que ya se están conectando, a todos los que están allí invitando a otras personas a poder asistir. Que es uno de los últimos temas de este año 2020 que vamos a estar compartiendo, ¿no? Cómo se pasó el tiempo volando. Yo de verdad no sé cómo llegamos desde enero, desde marzo, desde que todo este año aquí en Chile iba a ser un año normal, se veía el tema social que estaba bien latente, pero jamás esperamos que una pandemia iba a entrar al final a todo el planeta, iba a darnos un año tan extraño, ¿no? Para mí el tiempo se pasó volando, no sé si para ti también, o quizás para ti fue un año difícil donde el tiempo pasó un poquito más lento porque viviste pruebas, viviste cosas complejas, pero hoy queremos abrazarte como comunidad a la distancia y decirte que no estás solo, decirte que todos estamos en un viaje increíble en donde podemos caminar junto a Dios. Nunca estamos solos, sabemos que Dios nos acompaña. Así que quiero decirte que cuentas con nosotros. Si tú nos has estado acompañando durante todo este año, no dudes en contactarnos, no dudes en poder escribirnos. Ahí abajo siempre en nuestro video están las redes sociales, para que tú puedas entrar en contacto con nosotros. Cualquier cosa que tú necesites, aquí estamos. Y queremos no solamente hablar acerca del Evangelio, sino también vivir el Evangelio. Por lo tanto, queríamos dejarte con ese mensaje para comenzar este último tema, de que puedes contar con nosotros, porque queremos ser esa comunidad que no solamente predique el Evangelio, sino también que lo viva. Así que, queridos amigos, estamos contentos que estés acompañándonos. Y yo quisiera que podamos juntos pensar un poco, porque el otro día fuimos al mall, al shopping, no sé cómo le dicen ahí en tu país, fuimos con mi esposa, y sabes tú que estamos en pandemia, que estamos recién en fase 2 aquí en Concepción, pero el mall estaba repleto, o sea, estaba llenísimo. Y me llamó la atención filas y filas, pero larguísimas, de las tiendas principales. ¿Te has dado cuenta cómo se pone el ambiente en estas fechas, ¿no?, de Navidad? Cercanas ya al 25, al 24 ahí de diciembre, donde muchos niños, donde muchos adolescentes, muchos esposos, esposas, esperan ese regalo, ¿no? Y a veces se estresan por conseguir ese regalo. ¿Sabes qué? Yo quisiera preguntarte a ti, ahora con relación a estas de las compras de Navidad, a esto de los regalos, ¿cuál era tu regalo soñado cuando eras pequeño? ¿Te recuerdas o no? ¿Cuál era tu regalo así que si te regalaban eso, tú ahí llorarías? Sabes que si tú me preguntas a mí, uno de mis regalos soñados siempre fue un celular, que era el Nokia, creo que era 5200, 5300. Era un celular que para tú ocuparlo tenías que desplazarlo hacia arriba, ¿cierto? Era como de 2 piezas, era blanco y tenía alrededor como medio rojito. Y era un celular que todo el mundo quería, pero yo nunca lo pude tener. Ese como que mi celular que yo más quería y toda la cosa. Cuando era más chico, ¿no? El Nokia 5200. Pero sabes tú, cuando yo era más pequeño todavía, yo tenía un regalo soñado que eran los Zoids. Yo no sé si aquí alguien se acuerda de esto, pero los Zoids era una serie como japonesa, china, no me recuerdo. Pero era de unos como robots que eran manejados por personas. Entonces cada persona tenía su Zoid. Y era muy genial porque vendían estas figuras que tú tenías que armar en tu casa y después cuando tú armabas todo este robot, el robot comenzaba a andar, hacía movimiento y toda la cosa. Entonces estos regalos para mí eran soñados. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuáles eran los regalos que tú como que menos te gustaban cuando eras chico? O sea, que tú decías, ¡ay, qué me regalaron! Abrías el regalo y te decepcionabas. Quizás eran calcetines, ¿no? Los típicos calcetines, el típico regalo ahí de los abuelitos o de algún familiar no tan cercano, los calcetines y los calzoncillos. No sé si a ti te había pasado cuando chico. De hecho, mi hermano, si está viendo esto, y le mando saludos al Seba,
Él dice que no le gusta que le regalen cosas y que los abra en público. Y quizás tú tengas lo mismo que le pasa a él, porque él no sabe qué cara poner. Cuando abre un regalo no sabe qué cara poner, y generalmente cuando no se emociona mucho porque él no es muy expresivo en su cara, es difícil. Y a mí me ha pasado, o sea, cuando yo era pequeñito y abría el regalo y mi mamá me decía, bueno, sea agradecido, ¿no? Siempre sea agradecido. Como que tú ponías una sonrisa un poquito fingida, ¿no? Oh, muchas gracias, ¿no? Justo necesitaba calcetines, justo necesitaba calzoncillos, no sé. Qué entretenido, ¿no? Yo pienso en todas estas anécdotas de Navidad. Yo creo que tú ahí puedes igual comentar aquí, este chat que está aquí al lado en YouTube, es para que tú también puedas comentar, compartirnos cuál es tu regalo soñado o cuál era, si lo pudiste tener, si algún día te lo regalaron. Porque sabes que yo te he contado otras veces, ¿no? Que estos regalos, pero estos Zoids, estos muñequitos, estos robots que yo siempre pedía para Navidad, ¿no? Me portaba bien para poder conseguirlos. Un par de veces me regalaron este regalo, el viejito Pascuero, que después descubrí, ¿se acuerdan? Que era mi papá. Pero saben ustedes que era muy bonito porque después de la Navidad, cuando ya terminaba y abríamos los regalos, nos quedábamos con mi papá armando este robot. Y era genial cuando me ayudaba a armarlo y lo terminamos de armar y lo activábamos y el robot empezaba a caminar y toda la cosa. Queridos amigos, ¿sabes qué? Hablando de esto de los regalos, yo creo que, mira, si yo pienso ahora que soy adulto, más joven, adulto, ¿no? Esa capacidad que teníamos cuando niños de asombrarnos, ¿no? Esa facilidad que teníamos cuando éramos más pequeños de emocionarnos por cosas que quizás hoy ya no nos emocionan como lo hacía antes, ¿no? Antes nos emocionábamos con lo simple. Antes nos emocionábamos con esos pequeños regalos que llegaban y que soñábamos, que ahora lo vemos desde ojos más adultos y que era algo simple, era un juguete, pero que tenía un valor, ocupaba un valor y una emoción que traía consigo ese regalo. Pocas veces como adultos volvemos a vivir ese momento. ¿Sabes qué? Esto me hace pensar un poquito, aquí en Chile nosotros vivimos el lunes 14, el eclipse, un eclipse total de sol. Fue un momento épico, ¿no? Para muchos que les gusta asistir a estos eventos que el mismo Dios prepara, ¿no? De los astros, del cielo, de la expansión. Pero ¿sabes que ocurrió algo un poquito fome, ¿no? Aquí en Chile decimos fome, algo un poquito que costaba entenderlo. Mira, aquí yo estaba esperando el eclipse porque me encanta esto. En la zona donde estoy yo no se iba a ver al 100%, pero sí se iba a ver prácticamente un 90% más o menos de oscuridad, que la luna iba a cubrir ahí el sol. Pero sabes que justo aquí toda la zona de Concepción, y más aún la zona donde iba a ser completamente el eclipse así, pero al 100%, estuvo nublado. Nubes taparon ese momento de poder ver el sol. Y yo me acuerdo que fuimos ahí el lunes y hicimos todo lo posible por escapar de las nubes y poder ver este eclipse. Pero era entretenido al final. Después le encontramos la gracia porque estaban las nubes y no podíamos verlo. Y de repente se asomaba el eclipse y lo podíamos ver. Y gritábamos y nos emocionábamos. Y yo me imagino a la gente que fue al sur, ¿no? Nosotros tenemos amigos que fueron también. Y cómo vivieron esa oscuridad total. ¿Sabes qué? Yo vi un par de videos y aquí yo quiero entrar un poquito a reflexionar y entrar al tema del día de hoy. Vi algunos videos que después se hacen como virales, ¿no? Y me llamó la atención uno de cómo un niño gritaba de la emoción. ¡Ay, se está viendo el aro! ¡Se está viendo el aro en el sol! Y fuerte, y una emoción, pero desde adentro. ¿Sabes qué? Yo hace poco estaba meditando y por eso quería compartir con ustedes en cuáles son las nubes que nosotros tenemos en nuestra vida que no nos dejan ver lo asombroso, que no nos dejan ver lo increíble. Quizás eso está pasando, lo vemos alrededor, vemos la oscuridad que está dejando el eclipse, pero quizás hay nubes en nuestra vida que nos impiden asombrarnos como un niño, que nos impiden ver el milagro que está pasando al frente de nuestros ojos. Y yo me detuve un poco a reflexionar cuáles son esas nubes. ¿Qué es lo que me impide muchas veces asombrarme por estos regalos que Dios prepara y que Dios me muestra justo enfrente de mis ojos? ¿Sabes tú que con relación a esto mismo del eclipse, mis papás viven más
más en el campo, hacia Chillán, acá en Chile. Y ellos me dijeron que, yo no sabía, pero me llamaron un día, que justo esa noche, cercana al eclipse, iba a haber una lluvia de estrellas. Y yo dije, oye, genial, vamos a ver estrellas fugaces. De hecho, mi esposa nunca ha visto una estrella fugaz. Yo dije, esta va a ser la oportunidad para que ella pueda ver una estrella fugaz. Pero sabes que me llevé otra como especie de decepción, ¿no? Porque salí afuera al balcón de mi casa, yo vivo en la ciudad, acá en Concepción, y no podía ver las estrellas. Solamente un par de estrellas podía ver, pero el detalle del cielo estrellado no lo podía ver. ¿Y por qué? Porque cuando tú estás en la ciudad y hay un montón de luces encendidas en la ciudad, tú no puedes ver lo que está pasando ahí en la expansión de los cielos, en las estrellas. Y también me puse a reflexionar, de verdad. Yo hoy vengo a que tú también puedas reflexionar, hacer el ejercicio de reflexionar también. ¿Cuáles son esas luces, no? Que no te permiten en tu vida ver las estrellas. ¿Será que estás tan concentrado en encender luces terrestres y estás tan desconectado de el evento, de lo majestuoso que está pasando allá arriba, lo que está viniendo de la mano de Dios? ¿Cuáles son esas luces? ¿Cuáles son esas nubes que te impiden volver a asombrarte con estas cosas como si fueras un niño? Queridos amigos, yo quisiera hacerte preguntas de este tipo, ¿no? ¿Cuándo dejamos de asombrarnos ante la vida como un niño? Cuando yo veía el eclipse este lunes en Chile, yo me ponía a pensar, el milagro de estar vivo, el milagro de todo lo que nos rodea. Hay cosas que no podemos explicar. Queridos amigos, el ver que a plena luz del día, a pleno mediodía, a las 1 de la tarde, cuando el sol supuestamente debería alumbrar, bueno, solamente ese día hubo una leve oscuridad, ¿no? Y yo me detenía a pensar, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿Será que estamos realmente conscientes de lo asombroso de estar vivos, de estar en este planeta, de estar respirando, de observar el sol, la luna, las estrellas? Queridos amigos, yo quisiera hablarte hoy acerca un poquito de Jesús y los niños y cómo poder volver a asombrarnos como un niño ante la vida, ante los regalos del reino de Dios que están presentes. Hay destellos del reino de Dios alrededor y puede ser que tú hoy no te estés dando cuenta. ¿Sabes qué? Yo quisiera que abras tu Biblia, si la tienes ahí, o busques ahí en tu celular también. Marcos, capítulo 10. Vamos a estudiar un poquito esta escena de Marcos, capítulo 10. Yo creo que muchos de aquí conocen este texto que vamos a leer, porque es el típico que se menciona cuando se va a hablar de niños, pero quisiera que viéramos algunos detalles aquí. Vamos a leer desde el versículo 13. Yo aquí tengo también mi Biblia. Yo quisiera detenerme porque voy a leer, esta es la nueva versión internacional, y yo quisiera que pudiéramos leer algunos textos. Así que si tú lo puedes buscar también, te invito a abrirla para que vayamos a estudiar este evento que sucede aquí. Sabes que aquí estaba Jesús y estaba con sus discípulos. Y dice que habían vuelto, estaba ya Jesús en su ministerio público, Jesús ya tenía sus 12 seguidores, sus 12 discípulos, y no solamente ellos, sino que ya una gran multitud lo seguía. Y el capítulo 10, desde el versículo 10, dice lo siguiente: vueltos a casa, los discípulos le preguntaron a Jesús sobre este asunto, dice. Versículo 11 dice: el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, ¿comete adulterio contra la primera? Y respondió: y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, ¿comete adulterio? Y empezaron a hablar acerca de el divorcio, acerca de temas doctrinales, temas de religión. Comenzaron a filosofar un poco, conversaciones de adultos, ¿no? Comenzaron a hablar con Jesús ahí. Y sabes tú que en ese contexto de conversaciones de adultos, ¿no? Conversaciones importantes, conversaciones que tienen que ver con la religión, con lo que creemos, con cómo interpretamos la Biblia, entra algo en escena que llama mucho la atención. El versículo 13 dice así: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta de esto, se indignó y les dijo. ¿Saben que aquí a muchos les va a parecer extraño que Jesús se enojó aquí? Se indignó, me dice Marcos. Marcos es uno de los evangelios que más nos habla de las emociones de Jesús. Y aquí me dice que Jesús se enojó. O sea, vio lo que los discípulos hicieron de impedir que los niños fueran hacia Jesús y se enojó.
¿Sabes? Yo el otro día estaba pensando, ¿no? ¿Por qué será que Jesús se enojó tanto, ¿no? ¿Qué culpa quizás tenían los discípulos? Quizás estaban tratando de mantener esa conversación importante religiosa que estaban teniendo. Pero ¿sabes que los discípulos ya habían tenido un mensaje de parte de Jesús de cómo ver a los niños y cómo tratar a los niños? Y eso se encuentra un poquito antes. Por eso quiero invitarte a que tú vayas un poquito antes. Esto está en Marcos capítulo 9, desde el versículo 36. Mira, aquí los discípulos nuevamente estaban preguntándose, ¿quién iba a ser mayor? ¿Quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, ¿no? Y compitiendo allí. Pero ¿sabes que Jesús hace algo y les menciona una lección importantísima? Dice así, versículo 36, luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. O sea, los discípulos ya la tenían clarita. Los discípulos sabían que cómo ver a un niño y cómo recibir a un niño, ellos iban a estar recibiendo al mismo Jesús. Por lo tanto, si volvemos a este incidente, ¿no? Jesús se indigna, Jesús le da rabia, porque los discípulos parecían estar más preocupados de sus conversaciones religiosas, de tratar de entender la doctrina religiosa, la doctrina correcta, más que vivir el evangelio de lo que estaba pasando alrededor, más que de vivir el reino de Dios en todo lugar, que tiene más que ver con relaciones que con religión. Y eso es muy interesante porque ¿cuántas veces tú como adulto ahora, ¿no? ves la religión como los discípulos la veían? Ves la religión como meras teorías, meras cosas que tú tienes que pensar, pensamientos que tú tienes que discutir y conversaciones de adultos y pones a los niños de lado porque tú estás viviendo y estás nutriendo tu pensamiento y estudiando la Biblia, teniendo una disciplina. Pero queridos amigos, tú puedes tener una disciplina espiritual de estudiar la Biblia, de desarrollar pensamientos religiosos, pero eso no quiere decir que estés viviendo el Evangelio de Jesús. Querido amigo, es distinto, y es lo que vamos a concluir en realidad el día de hoy. Es muy distinto creer las cosas correctas que experimentar lo asombroso. Jesús llama a sus discípulos siempre a experimentar, a seguirlo, a seguir sus pasos. Más que simplemente a creer las cosas correctas, Él los llama a poder vivir el Evangelio correcto. Y querido amigo, y esto llama mucho la atención porque, y aquí entra el texto que Jesús les menciona, ¿no? Y compara a los niños, porque ya antes Jesús le había dicho, el que no es como niño, de hecho el que recibe a los niños recibe a mí. Y aquí Jesús le dice lo siguiente, dice, dejen, le dice a los discípulos, enojado, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Otras versiones dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Y continúa, dice, les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y el versículo 16 dice, y después de abrazarlos, los bendecía poniendo las manos sobre ellos. Queridos amigos, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. ¿Sabes que cuando Jesús hablaba acerca del reino de Dios, de la vida eterna, más que referirse a la vida después de la muerte, Él, en la mayoría de las ocasiones del Evangelio, se refería a una clase de vida que puede ser vivida aquí y ahora. Y cuando estaba hablando de que no puede entrar en el reino de los cielos, en esta clase de vida que tiene que ver con el reino que estaba trayendo Jesús, y Él dice, los que no son como ellos, no pueden entrar en el reino de los cielos. El reino de los cielos es para quienes son como niños. Ahora yo te hago una pregunta, querido amigo. ¿Cuánto del adulto en ti necesita del niño que se esconde detrás de esas máscaras? ¿Cuánto de tu adulto necesita que vuelva a renacer ese niño capaz de asombrarse, capaz de vivir, capaz de conversar con Jesús, de reírse, de abrazarlo? Porque Jesús lo estaba abrazando y quizás sus discípulos se estaban perdiendo simplemente en la teoría, pero no estaban experimentando el abrazo de Jesús. Pero esos niños, de una manera sincera, se iban y los abrazaban. ¿Sabes qué es muy interesante? Porque hay una escritora que menciona, que me llama mucho la atención, se llama Ellen White, en El deseado de todas las gentes, que es un libro muy conocido.
ella menciona algo muy interesante. Dice que Jesús, en estos momentos, muy probablemente él, al mirar a estos niños y bendecirlos, él estaba recibiendo a los que en futuro iban a dar su vida por él, a los futuros mártires cristianos. O sea, si Jesús no se hubiera dado tiempo de abrazar a ese niño, de decirle, el reino de los cielos es para ti. Bueno, imagínate a ese niño cómo hubiera sido después. Ese niño pudo experimentar y probar y ver el Evangelio de Dios, incluso mucho quizás más profundo que lo estaban haciendo estos discípulos. Y después quizás fueron los que se entregaron por completo a Jesús en un futuro, ¿no? Queridos amigos, vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Cuándo dejaste de asombrarte por estos regalos que Dios te da todos los días? ¿Cuándo dejaste de asombrarte por el hermoso milagro, el profundo milagro del solo hecho de estar vivo? ¿Cuándo dejaste de gritar de la emoción al ver el espectáculo que la creación tiene para ti? ¿Cuándo dejaste de asombrarte por los regalos que todos los días recibes de parte de Dios? Si tú has dejado de asombrarte por esto, si tú has dejado de verte asombrado como un niño por los regalos que Dios te da, es muy probable que quizás estás dejando de vivir el Evangelio correcto, el Evangelio de Jesús. Sabes que en Salmos 34:8 me llama mucho la atención porque David escribe: prueben y vean que el Señor es bueno. Querido amigo, Dios es bueno. Dios te ama, Dios es bueno. Pero tú tienes que probarlo, tienes que experimentarlo, tienes que abrir este regalo, tienes que volver a ver esto como un niño. Qué rápido crecimos. Yo me siento que el tiempo se va y se escapa y muchas veces nosotros luchamos por vernos adultos y vernos más serios, pero ¿por qué no hoy dejas esa máscara un poquito de lado, dejas esa rutina, esas responsabilidades que te tienen amarrado y comienzas a disfrutar con tus amigos, comienzas a reír? Sabes que en mi condominio, en el barrio donde vivo yo, allí en el edificio, hay niños que todos los días los veo jugar. Estamos en pandemia, pero ellos en vez de estar encerrados están en el patio jugando y ellos se conocen y ellos ya son amigos entre los vecinos. Y yo me pregunto, yo no he conocido a mis vecinos, pero ellos que son niños, ellos están haciendo comunidad, ellos se están necesitando, ellos están jugando. Y yo me comparo, ¿no? ¿Será que he dejado de vivir el Evangelio como un niño? Para ellos la pandemia ha sido espectacular, porque se la pasan jugando toda la tarde y cuando nosotros llegamos con mi esposa, ellos nos miran y nos abrazan. ¿Cuánto de tu adulto necesita que vuelva ese niño para poder asombrarte nuevamente con la vida que Jesús te da? Termino con esta historia, queridos amigos. Yo el sábado pasado te dije que te iba a terminar de contar un testimonio, el testimonio de Carlos. Sabes que una de las despedidas más tristes que yo viví fue cuando despedimos al Cevita, a mi hermano pequeño, que se estaba yendo a estudiar a Estados Unidos. Muchos intentamos que mi hermano se quedara, que estudiara en alguna universidad acá de Chile. Sí, acá igual tienen buenos músicos, pero él no, él tenía un sueño y él ya tenía visto una universidad, él postuló, él se ganó una beca y todavía me recuerdo el momento de la despedida, ¿no? Hermanito. Y esa incertidumbre. ¿Cómo va a estar mi hermano solo? Nunca se había ido de la familia, e incluso era el menor, el bebé de la familia. Y lo estábamos despidiendo quizás por cuánto tiempo. Esto fue hace 2 años atrás ya aproximadamente. Todavía me recuerdo esa despedida y me da tristeza, me da emoción, porque las despedidas duelen. Cuando tú no sabes lo que te espera, ¿no? Sabes que este año hemos hablado bastante con mi hermano a distancia. Y me llamó mucho la atención porque cuando mi hermano llegó, desde el año pasado, él comenzó a hacer buenos amigos. Y uno de los amigos que hizo fue Carlos. Una excelente persona. Él nos llamaba de repente con Carlos, un amigo colombiano también, latino ahí. Ellos estaban entre solo personas ahí de Estados Unidos y ellos latinos allá se apoyaban, ¿cierto? Como que la sangre tiraba un poquito más. Y hizo varios amigos allí, entre ellos uno de los mejores fue Carlos. Y sabes tú que me llamaba la atención porque Carlos era una excelente persona, pero tenía esta lucha espiritual, ¿no? Él de hecho se consideraba ateo, 100% ateo. Después cuando el Seba comenzó a conocerlo, se enteró de varias cosas, ¿no? De varias razones de por qué él tenía esa actitud de no creer en Dios, de cubrir con nubes el milagro, ¿no? Que Dios estaba haciendo en su vida, cubrirlo con orgullo, cubrirlo con un resentimiento. Y después mi hermano se comenzó a enterar un poquito de su historia, ¿no? Él costó mucho que él naciera.
Su mamá fue un parto muy complejo y él casi perdió la vida. Y eso fue complejo porque de hecho él comenzó después a desarrollar un tema en su hombro, unos dolores muy fuertes en su hombro y que lo llevaron a cuestionarse muchas cosas porque el sueño de él, así como de hermano, era ser violinista, ¿no? Y como tú cuando tocas violín necesitas apoyar ahí el violín en tu hombro, él con esos dolores que tenía era terrible y él seguía perseverando, pero con lágrimas en sus ojos, él siguió persiguiendo ese sueño de ser violín y de hecho comenzó a, como tanto amaba la música clásica y sabía que ese era su don, sabía que él, si no era violinista, iba a ser director de orquesta, iba a ser uno de los mejores directores de orquestas. Y a mí me llamaba mucho la atención cuando mi hermano me contaba de esos sueños que tenía Carlos y yo decía, oye, qué buen amigo, que me cae súper bien, espectacular. Y sabes tú que este año el Seba, y yo estoy seguro que es así, encontró probablemente el propósito de por qué él tuvo que ir a estudiar específicamente en esa universidad. Y sabes que fue más simplemente por recibir clases de excelencia de violín. Fue más que simplemente convertirse en uno de los mejores violinistas. No. Dios siempre te demuestra que tiene algo más, tiene un espectáculo pasando mucho más allá de lo que tú puedes ver. Y cuando tú te conectas con ese espectáculo, con eso que Dios está trabajando, tú vas a ver que la vida es increíble, querido amigo. Sabes que este año el Seba comenzó a estudiar la Biblia de una manera muy especial, mucho más profunda. Le mandé varios materiales, él comenzó a fortalecer su fe. Y eso se tradujo en que Carlos también le interesara poco a poco esto. De hecho, la primera conversación que tuvieron, dice mi hermano, Carlos fue como para descubrir dónde estaba el error, ¿no? Desde su orgullo, desde su ateísmo, de negar a Dios, por todas las circunstancias que él había vivido también. Pero sabes que mi hermano comenzó a hablarle desde la amistad. Y comenzaron, con esa base de la amistad, a hablar un poquito más profundo acerca de este Dios, de este evangelio real. Y no solamente a estudiar acerca de Dios, sino como dice este salmo, ¿no? A probarlo y a verlo. Sabes que uno de los días cuando comenzaron a avanzar en esto, Carlos comenzó a cambiar, comenzó a darse cuenta que Jesús, que Dios sí existía, que sí lo amaba, que él podía ser una bendición donde estaba, que él podía convertirse en uno de los mejores directores de orquesta y que si él tuvo complicaciones al nacer y estaba vivo, era por una razón. Y sabes tú que esto se tradujo también en que juntos vieron un testimonio de un pastor que se llama Joel Barrios y un sermón que se llamaba Vas a vivir, bebé. Y sabes que con toda la historia de Carlos, ver ese testimonio fue Dios hablándole. Y sabes tú que algo tan hermoso, queridos amigos, pasó hace 2 sábados atrás. Fue cuando Carlos entregó su vida a Jesús. Él decidió seguir a Jesús con todo. Él decidió probar y verlo. Yo quiero invitarte después, te vamos a compartir el link si tú quieres ver esa programación, porque este mismo pastor que habló, y de hecho que vivían a una larga distancia, pero este mismo pastor que habló habló y fue herramienta de Dios con este sermón, ¿no? De Vas a vivir, y que llegó tanto a Carlos, fue el que lo bautizó. Y Carlos pudo vivir, probar y ver que Dios es real, que Dios tiene un plan. Y yo estoy seguro, si tú estás viendo, Carlos, te mando un abrazote, también Seba, estoy muy orgulloso de ti, porque queridos amigos, ellos están viviendo lo que es el evangelio. Y yo quiero decirte y preguntarte, ¿y tú? ¿Cuándo vas a probar? ¿Cuándo vas a ver? ¿Cuándo vas a volver a ser como un niño? ¿Cuándo vas a volver a experimentar el maravilloso espectáculo que está pasando frente a ti? ¿Cuándo vas a sacar las nubes, apagar las luces para poder ver el espectáculo que Dios tiene para ti? Dios está trabajando en tu vida. Si tú estás aquí, vivo, respirando, es por una razón. No desperdicies la oportunidad, querido amigo. Vuelve a ser como un niño. Abre este regalo. Asómbrate con el regalo que Dios tiene para ti. Porque así como Carlos, si tú estás vivo, es por una razón. Y tú vas a vivir, querido amigo. Vas a vivir para gloria de Dios. Y vas a ver milagros en tu vida. Vuelve a ser un niño. Vuelve a recibir el evangelio de Dios como un niño. Porque hoy está disponible para ti y para mí. Que Dios te bendiga. Y que el día de hoy puedas vivir y experimentar lo que está pasando justo enfrente de tus ojos. Querido amigo, tú puedes ser ese niño que necesita un abrazo de Jesús el día de hoy. Necesitas sentarte al regazo de Jesús
mirarlo a los ojos y decirle te extrañaba. Necesitaba un momento íntimo contigo. Carlos lo vivió, Carlos lo experimentó y estoy seguro que tú también puedes vivirlo. Si este año fue un año horrible para ti, terrible, pero si hasta este punto del año tú decides entregar tu vida a Jesús, entonces va a valer la pena y entonces este puede ser tu año en el que todo cambie, querido amigo. Para Carlos el 2020 va a quedar en la memoria como uno de sus mejores años, porque vivió lo increíble del Evangelio, lo increíble de ir hacia Jesús como un niño. Por lo tanto, querido amigo, si tú has vivido cosas injustas, si tú has vivido cosas que no entiendes todavía como quizás lo que vivió Carlos, si tú hoy estás vivo, y vuelvo a decirte, si tú hoy tienes aire para respirar, es porque aún hay un propósito en tu vida, y un propósito extraordinario, más allá de lo común, más allá que simplemente irte a estudiar a una universidad, más allá que simplemente perfeccionarte en lo que a ti te gusta. El plan de Dios colateralmente va allí haciendo cosas increíbles, querido amigo. Basta que tú puedas mirar, puedas poner atención, nuevamente apagar las luces, ¿no? Quitar esas nubes y volver a ver el Evangelio y a vivirlo con el asombro de un niño. Vamos a orar, permíteme orar por ti para que esto pueda ser realidad en tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú juntas caminos. Gracias porque el hecho de que esté gente conectada aquí no es casualidad. Y hoy quiero orar especialmente por esa persona que se conectó, que le mandaron el link o que quizás se ha conectado a temas anteriores, pero hoy en este punto del año está sintiendo algo diferente, está sintiendo tu llamado, Señor. Está sintiendo ese niño interior que quiere lanzarse hacia la aventura de vivir el Evangelio, pero algo lo detiene. Permite que así, como un niño inocente, yendo hacia Jesús, sentándose en su regazo y sintiendo su abrazo, permite que ellos puedan experimentar eso mismo también en su vida el día de hoy, Señor. Que puedan entregarse a Jesús, que puedan vivir el Evangelio, que puedan descubrir que si están vivos, así como Carlos, es por un propósito. Carlos está encontrando y encontró uno de los propósitos más grandes de su vida, que es seguir a Jesús. Hoy también quiero pedirte que las personas detrás de la pantalla, específicamente esa persona que está sintiendo que estas palabras son para él, permite que dé este paso, permite que se entregue a Jesús. Nuestros canales van a estar abiertos si necesita orientación, ayuda. No permites que se quede simplemente en la teoría. Hoy queremos probar y ver, Señor. Oramos en el maravilloso nombre de Jesús. Amén, Señor. Le agradecemos al pastor Dani por llevarnos a meditar sobre estos asuntos tan importantes. Y te invitamos también a ti y a los que te acompañan a poder conversar y reflexionar sobre algunas preguntas. La primera es, ¿cuáles son las luces en tu vida que necesitas apagar para poder ver las estrellas? La segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre ser infantil e inmaduro y ser como niños según lo que dijo Jesús? Y la tercera pregunta, ¿cómo evitar ver el Evangelio de Jesús como algo solamente teórico? Te invitamos para la próxima semana a poder conectarte con nosotros a Comunidad en Estudio a las 10:30 de la mañana y el mismo sábado a las 12 para un nuevo momento de comunidad en adoración. Un abrazo y que Dios te bendiga.